Un saludo, estimados hermanos. Espero que se encuentren bien, dentro de lo que cabe. Bueno, hoy continuamos con la serie de la letra del año del 2024. Y espero que si sienten esos ruidos de arriba de agua, es porque aquí está lloviendo constantemente. Tremendo frío. Y también a lo mejor si tos o algo, porque el asma se me está alborotando un poco. Han llegado aquí las temperaturas a casi 30 grados y eso a mí me afecta mucho. Máximo cuando tengo que venir aquí al reino a grabar, que esto es bosque aquí, monte, y hay una frialdad que es tremendo y una humedad horrible. Pero bueno, continuamos. Yo trataré de hacer los videos más posibles. De principio quería tratar hoy el tema vinculante a los secretos que ha guardado y son los que han utilizado los Castros para mantener al pueblo cubano dominado, controlado y que se hayan mantenido ahí. Es muy importante analizarlo y tomar conciencia de los hechos y las fechas. Para poder entender las cosas hay que escudriñarlas y entonces crearnos una opinión. Por ejemplo, cuando yo cito todos estos, en el video anterior que lo cité, todas estas coberturas, cantidades y cantidades de prensa con relación a José Montoya, las cito y me hago una pregunta que las hice en el video anterior. ¿Por qué tanto interés con un santero de Hialeah? Tiene su explicación. Tiene su explicación. Por otra parte, yo soy una persona que jamás me he atrevido, o no lo hago, es acusar a una persona de rendir culto a su personalidad, porque yo tengo muy bien entendido de que todo aquel que rinde culto a su personalidad es porque sabe muy bien que los idiotas son los que les están escuchando, y por lo tanto yo no lo hago. O sea, no tengo la oportunidad de acusar a una persona de rendir culto a su personalidad porque yo no lo escucho. Me consideraría entonces un idiota si lo critico, porque lo estoy viendo. Esa es una de las partes más importantes que debe tomar en cuenta aquel que mueve la lengua de forma incorrecta, porque se está autodescubriendo de que se trata de un idiota. Por eso yo siempre he dicho que yo me siento mal cuando a mí personas que no tienen ni nivel ni categoría y que no significan nada me critiquen públicamente por ahí, por los medios de prensa, no por las redes sociales. Ya sabemos que las redes sociales, eso es espantoso, son una cochambre lo que se ha convertido en esas redes sociales, sino en programas importantes de televisión, de la televisión tradicional, y que llegue alguien y entonces me critique que no se trae, que se trate de un don Mario, porque eso entonces yo creo que haría sentir mal a la persona, decir, oye, pero no me está criticando alguien que de verdad merite la pena.
y que le sume a usted importancia. Si no, un mediocre, chancletero. No. Mire, aquí es necesario que las personas que a mí me estén viendo, y yo le doy las gracias a todos los que se han suscrito, porque yo creo y entiendo que esas personas son extremadamente inteligentes. Y le doy las gracias a los que no se pueden suscribir porque no tienen un canal para suscribirse, que también nos están viendo de buena voluntad. También. Vamos al tema. Nos quedamos en el video pasado, anterior, que muchos me han preguntado, hablaste de las engangas y no definiste las engangas. Queremos que lo haga. Claro está que lo voy a hacer. Y hubo otras personas que dijeron, la parte importante es la donde hablaste, que nos interesa conocer de quiénes fueron los que el régimen castrista allá en la isla eliminaron cuando se trataban de los verdaderos líderes que encabezaban la revolución. Recordemos que para poder entender el misterio satánico que involucra a los Castro con relación a las fuerzas sobrenaturales que han utilizado para poder controlar y dominar al pueblo cubano, tenemos que involucrar la historia. Y esto no se trata de política, sino de historia y religión. Porque recordemos que no existe ningún pueblo que no vaya vinculado a su historia y su religión, sus creencias. No existe ninguno, no existe. Por lo tanto, Cuba no está exenta y no está exento de que yo, como un guía espiritual, hable de los asuntos que vinculan a la situación ideológica y política del pueblo cubano y religiosa, porque precisamente se trata de misterio y religión, precisamente involucrado las religiones. Y las religiones en Cuba, todos los credos han sido víctimas de ese satanismo. Y existen credos, en su mayoría en Cuba, que se han convertido en parte vinculante, en la mayoría de ellos, desde el principio de la revolución, en cómplices de ese satanismo, de ese vínculo que tiene el régimen con ideología, política y religión. Simple. Si usted lo entiende de otra forma, bueno, pues no lo puedo entender a usted. Pero bueno, cada cual piensa como quiere. Eso es lo más importante. Yo quiero y quisiera ver una Cuba donde se respeten todas las libertades humanas y civiles de los seres humanos, de los cubanos, por ejemplo, en este caso Cuba, incluyendo incluso la libertad de poderse manifestar, de poder hablar, poder decir, hasta de los idiotas. Los idiotas. Recordemos hoy en día, los imbéciles, los idiotas, los trogloditas, los anormales, tienen una batuta muy importante en este siglo. Son unos batuteros de primera clase. Jamás en mi vida, durante toda mi existencia, he visto batuteros más perfectos en el arte de la idiotez que lo que estamos viviendo hoy en el día
hoy en día en el siglo XXI. Sé que esto le va a doler a unos cuantos y le va a dar picazón en el trasero y se va a rascar la cabeza. Porque cuando usted ve a alguien se está arrancando la cabeza y la nuca porque le pica el trasero. Y entonces le da pena delante de los demás, ya te sabes. Resulta ser que vamos a la enganga. Arriba, arriba, que yo sé que están desesperados ahí. Y hay algunos ahí que dicen, pero acaba de dar la letra. Horrible. Empieza a ver los videos desde el principio, si ahora estoy dando hace rato. Al final, después del día, en el día primero es el resumen. Y las recomendaciones, claro está. Señores, ¿por qué las gangas? ¿Por qué las gangas en Cuba no sirven para nada? No funciona. Ahora usted dice, ahora sí la puso dura. Ya yo expuse una teoría anterior que se trata de los verdaderos secretos que tienen que tener las engangas, que tienen que tener una combinación entre productos y materiales del África originales con los de acá, criollos, los de Cuba, para que funcione. Si no, su ganga no es conga. Tiene una teoría conga, pero si no tiene el producto y el material de allá, del África, de los Congos y demás, etcétera, pues no, de Congo no tiene nada, nada más que el nombre. Bien, por lo tanto, antes de la revolución, pues era fácil conseguir los productos del África, porque era un país que existía su dictadura, la dictadura que puedan haber estado en ese momento, la de Batista, la Machado, lo que sea, pero había libertad de viajar, de comerciar, de comprar, de traer, de hacer y todo lo que sea. Pero después del triunfo de la revolución, a partir del 1 de enero del año 59, pues ahí empezaron a cambiar las cosas, empezaron a cerrar, hasta que después tuvimos incomunicado en Cuba, totalmente, que no sabíamos nada de afuera, no sabíamos nada de afuera. Las personas de mi generación lo saben. Era un absolutismo tremendo. ¿Qué más? ¿Qué pasó? Que las gangas en Cuba dejaron de funcionar y no servían para nada. Bueno, pues simplemente ellos establecieron sus pactos satánicos antes del año 58. Precisamente fue por el más o menos 56 que establecieron sus pactos satánicos por ahí, y lo confirmaron precisamente después del desembarco. Fue que vinieron entonces, le pusieron el primer sazón, y el segundo sazón fue en el año 58. Y ahora vamos a una cadencia, y aquí es donde yo voy a ir combinando las fechas y los meses para que ustedes vean que el satanismo de los Castro llegó a estar vinculado a dos formas. Número uno es alimentar sus pactos satánicos con la sangre de los valientes, de los verdaderos revolucionarios. Y en segunda, pues tratar de eliminarlo y sacarlo del camino, porque ellos no, Fidel Castro y sus séquitos no eran los verdaderos líderes. Entonces ellos sabían que se iban a encontrar con personas que no los iban a dejar llevar a cabo ya su maléfica idea y su maléfico plan. Que, claro está, ¿de dónde fue que vino la idea? Ese tema es un poquito delicado, pero vamos a hablar de Cuba. Cuando ya triunfaron la revolución, y después voy a ir atrás a las fechas anteriores al 59, pero vamos de la enganga. Era necesario para el régimen que en Cuba no existiera poder ninguno espiritual superior al que ellos habían establecido en sus pactos satánicos, para el control de la fe y el control de la espiritualidad y de los poderes sobrenaturales. Por lo tanto,
De la única forma que ellos pudieran evitar eso es si todos los ganguleros y todos los mayumberos en Cuba, que son los brujos de verdad, no los babalaos ni los santeros, estamos hablando de los mayumberos, los paleros, los tatas inquísimas, los boyayas, que son los que de verdad trabajan el brujo, lo sobrenatural, la fuerza, esas que mueven montañas, que componen y descomponen. ¿Por qué? Porque imagínense usted la cantidad de batería durísima, fuerte, con tremenda potencia y de respeto que existía en Cuba, que existían. Pues, como lo estoy diciendo, no que existe, ya allí lo da. Allí todas las gangas esas que están por ahí, en su mayoría, posiblemente en su mayoría, el 99%, no sirve para nada. ¿Qué pasa con esto? Primera vez que ayer le dije que utilizo una libretica porque son los detalles tan así que tengo que mantenerlo, porque yo no tengo memoria, tremenda memoria, pero bueno, necesito a veces esto. Bien. ¿Qué fue lo primero que hizo el gobierno de Cuba? Ese régimen que hay ahí. Irle para encima a la religión. Irle para encima a la religión. Y acabaron con medio mundo. A la iglesia católica la llevaron a la una mi mula y a las dos mi reloj. Y eso que ellos también fueron parte de que ellos estuvieran ahí. De que ellos cayeran ahí. Eso es otra historia. Otra historia. Y a los demás credos, a los cristianos, a los Juaniquito Pérez, a todo el mundo. Y crearon lo que se llamaba el UMAC. Y eran campos de concentración donde te metían y lo que te sonaban era para ti y para la gente de tu guardia. Eran lugares que era el esclavismo, una condena de esclavismo. Por si tú pensabas diferente o si eras un peligro, era algo así como semejante a la cárcel de Alcatraz. De que los que no podían estar en las otras cárceles porque eran extremadamente fuera de lugar y peligrosos y que se podían escapar para Alcatraz, para ponerse a difícil. Entonces, UMA, para ponerse a lo difícil. Y entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Establecieron el ateísmo. Al establecer el ateísmo, entonces vinieron las consignas. El pueblo, la mayoría, estaba con la revolución porque se les vendió un panorama que jamás en la vida se ha visto. ¿Verdad? Jamás en la vida se ha visto. Y claro está, jamás en la vida se ha visto porque ellos se encargaron de eliminar a los verdaderos líderes. Y ahora lo voy a decir. Resulta ser que las personas estaban atenidas a, si te cogen en alguna jugada aquí, te meten para el humano, te trancan, te acaban contigo, bueno, eso era horrible, espantoso, eso. Entonces el terror comenzó a establecerse y por lo tanto, ¿qué fue lo que hicieron en Cuba? Todo el mundo escondió su fe, todo el mundo empezó a ocultar lo que tenía. Y los santeros, o sea, los brujos, los paleros, no tanto los babalabos y no tanto los de Ocha, los de regla de Ocha, sino los ganguleros, los mayumberos, que eran los que podían hacerle la guerra espiritual a ese régimen, una vez se descubriera qué es lo que ellos habían hecho, claro está. Y como ellos pensaron de que se lo iban a descubrir rápido, pues entonces rápidamente tomaron medidas y todo se trataba de meter miedo. Y entonces, por lo tanto, ¿qué hicieron? Los ganguleros empezaron a botar las gangas. Porque si llegaban a tu casa y te veían con esos empungos, con esas gangas, con todo eso, ya la que te buscaste era... Caballero, el que no vivió esa época ni comente, no hable. Los que la vivieron, si saben de que había que botarlas, había que desaparecerlas del mapa, o enterrarlas en algún lugar, o hacer algo, hasta que un día pudieran a lo mejor, ya usted sabe, volver a sacarlas. ¿Por qué? Porque les costaba caro.
Y así, señores, empezaron a desaparecer las gangas, los empungos, silencio total. No había juramento, no había ocha. Entonces, los que en la regla de ocha, los que se atrevían a hacer algún tipo de santo, de coronación, lo hacían tan oculto que fíjense lo que les voy a decir. A veces el yabó se ocultaba en un closet y no había evidencia ninguna de que ahí se estaba haciendo un santo. Y para que usted vaya teniendo conocimiento con la cuestión de que los sacrificios de los animales, hubieron personas que con mucho, pero eso era riesgo nada más, y para no llamar la atención de tantos movimientos de tantos animales, se les hacía la ocha con un solo animal. Con un solo animal. La cabeza solamente. Para esos son los que practican la religión de la forma que la practican con el sacrificio de animales, ¿verdad? Está. Entonces, a la pata, conjuntamente con el muerto, le daban al muerto y le daban al iguá un gallito, un polloncito, sin mucha bulla, y a la cabeza, entonces, el correspondiente cuatro patas. Y no con muchos animales ni tanta cosa, era rápido, porque si lo cogían, entonces yo decía, no, esto es para comer, esto es un animal, no como, vas a comer con 25 animales ahí, o 30 o 40 ahí, muerto ahí. Entonces ahí es donde era la candela. Use la lógica, úsela. Así era, así pasaba. Eso es la ocha, que ellos no le temían tanto a la ocha, pero era también controlada. Bien, el palo se quedó sin ganga Cuba. Desaparecieron todas las engangas. Y por lo tanto ese ocultismo de que se desaparecieron todas las engangas y todo quedó trancado en Cuba y no había acceso al exterior, no había nada, pues no había forma y manera de montar una enganga, señores, que estuviera combinada con los poderes del África, que eran como estaban fundamentadas las gangas que fueron votadas. Fue como lo que ellos llevaron a cabo en Cuba con relación a las armas, cuando recogieron todas las armas de todo el mundo y todo el que tenía armas, incluso hasta la de los revolucionarios, de lo que sea, y le quitaron las armas hasta a los militares. Los militares no podían ni usar armas tampoco, los oficiales. Es decir, que así mismo pasó con las gangas. Es decir, en lo militar y en las cuestiones de armas, pues ellos recogieron lo que se podía convertir en un peligro para poderlo derrocar, porque estaba armado el pueblo. Y hicieron lo mismo con las gangas. Las gangas eran como las mismas armas de los militares. Hay que eliminar las gangas. Y establecieron el sistema de que hay que eliminarlo, terminas en el humano. Entonces, después que ya tenían controlado todo y ya ellos sabían eso, y no había ni entrada ni salida, y la persona se tenía que conformar para poder practicar su religión con montar una ganga de allí, recogida de Cuba, del monte, de esto y de la forma que ellos la hacen y las montaron, pues entonces, cuando empezaron a dejar un poquito de libertad de religión, un poquitico, que comenzó ya por los principios de los 70, por ahí 70, 72, porque acuérdense que dejaron establecer la Asociación Cultural de Yoruba en el año 72, de verdad fue que se fundó eso. Nótese. Bien. Y la sociedad de Abacuá, que era una sociedad, pero eran también paleros, pero ellos votaron también son en ganga. Y se quedaron nada más que como sociedad, los abacuás. Bien. ¿Qué pasa con esto, señores? Desarmado todo el mundo. Y después cuando empezaron a dejarlo un poquitico, poquito a poco ahí, que ya empezaron, que todo el mundo empezó a montar sus gangas, ya no era la ganga de antes. Ya no tenían potencia, ya no tenían fuerza. Los ancianos todavía, ancestros nuestros viejos todavía, que quedaban con ese conocimiento, lo sabían.
y no le quedaba más remedio que establecer las gangas esas que se establecieron, señores. Por lo tanto, eso eran prácticamente lo que se llaman gangas espirituales. No tenían los secretos y los fundamentos africanos, congo y de verdad. Porque entonces establecer un secreto que estuviera directamente adaptado a la tierra, a esa placa tectónica a la que pertenece Cuba, pues se tendría entonces que ir a descubrir exactamente la forma exacta en la que se podía ventilar, vincular y canalizar el secreto directo de la tierra. Pero mientras que descubrían eso, pues señores, simple y llanamente, ¿qué es lo que fue? ¿Qué es lo que se empezó a montar? A montar ganga, a montar ganga, a montar ganga, a montar ganga, y eran lo que se llama las gangas criollas, pero sin un fundamento y un poder lo suficientemente más poderoso y más fuerte que las gangas que ellos tenían. Y por eso era aquello que decían: nosotros no podemos con Fidel Castro y no lo podemos derrocar con las gangas, porque ellos son más poderosos que nosotros. Lo decían los ancestros viejos, los más viejos, porque ellos conocían de que ellos sí tenían la potencia, sí tenían la fuerza, sí tenían las engangas de verdad, de poder combinada con todos los hierros. El pueblo no, los religiosos mayomberos del pueblo ya no la tenían. Y se conoce de que quedaron algunas ocultas, muy bien ocultas, que las ocultaron algunas personalidades de los ancestros nuestros, aquellos más viejos, que los ocultaron en ciertos lugares, que incluso hay sitios en los que están algunas todavía ocultas y enterradas. Porque hubo el caso en el que incluso los mayomberos de Marra, los más famosos y los más conocidos, también le levantaron cargos, le hicieron algo, le inventaron alguna jugada. Muchos pararon ¿cómo se llama esto? En el Humá, y otros se murieron y así. Entonces fue el acabose, porque eran muy ancianos y ellos guardaban muy bien el secreto. Y esto es un poco más amplio, pero para que vayan entendiendo por qué los cubanos perdieron la potencia y la fuerza de poder guerrear contra el régimen de Cuba. Y por qué las gangas de Cuba no son lo suficiente poderosas y fuertes como para de verdad resolver lo que las personas están buscando resolver. Están a media. Estamos trabajando con dos pistones. Entonces, ahí es donde se prolifera, y las gangas que están naciendo después que se distorsionaron aún más y vinieron incluso hasta los inventores, pues menos servían. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo se va a enfrentar eso? Es rompiendo el secreto. Se tiene que romper de una forma en la que ya está establecido, que se va a ir explicando, se va a ir diciendo cómo se tiene que romper el secreto, que ellos tienen guardado ese pacto satánico, señores, y prácticamente no se tienen que utilizar gangas, porque las gangas de allí no tienen la potencia para luchar contra eso. Espero que el gobierno de Cuba no me incluya en la lista de terroristas, a mí y a mis espíritus guías, porque yo no estoy llamando a ningún levantamiento, ni que queme, ni nada de eso. Nada más lo único que estoy diciendo es que hay que romper el secreto satánico que ellos establecieron antes del tiempo de la revolución. Así que, horrible. Bien. Una cadencia rápido de cómo eliminaron a los verdaderos revolucionarios y cómo ellos satánicamente dejaron que la tierra se manchara de sangre de los mejores y a la misma vez salir de ellos, porque la forma de ellos alimentar a su satanismo era que la tierra en Cuba recibiera la suficiente sangre humana
el pago. Porque recordemos que muertos pueden haber mil millones en Cuba, o miles, o lo que sea, pero no así violentamente, donde corra la sangre. Y de la única forma en que corriera la sangre era si habían personas fusiladas, o con puñaladas, o guerra, o tiroteo, o lo que fuera, porque ahí es la única forma que la sangre corre, la sangre cae a la tierra y se alimenta a la tierra. Y ese era el pacto que tenían ellos, que la tierra recibiera la mayor parte, lo más posible, la sangre ahí caliente, de primero los más que pudieran, pero número uno los más valientes, los más bravos, y a la misma vez matar un pájaro de dos tiros, quitarse del medio a los verdaderos revolucionarios, a los que le iban a dar problema a ellos, a los que no eran como ellos, como estos castelistas. Porque usted jamás podrá juzgar igual a los castristas estos, a aquellos que cayeron antes del triunfo de la revolución. Ni tampoco, claro está, ahí está la prueba de los que se les rebelaron, se le viraron en contra después de la revolución. Y tiene otra jugada, y tiene otra historia. Acuérdense de las conspiraciones. Bien, una cadencia. En el año 1953, bueno, vino el asalto al Moncada, de esto, cayeron los bravos, se Fidel, Raúl también, y algunos bravos ahí que estaban al lado de él, pero cayeron la mayoría de ellos. Salir por allá preso, sí, para allá, boom, el desterrado, desterrado. Un par de añitos ahí allá en el Epino, y desterrado. Pero bueno, regresar el hombre, y ahí es donde venía con la idea. Cuando entonces bien, como lo digo, en Cuba ya se estaban preparando los movimientos clandestinos y demás, etcétera, a los que nombraron 26 de julio, ¿verdad? Revolucionarios, personas que querían quitarse la dictadura de encima, de Batista y demás, etcétera. Viene el desembarco del Granma, creo que 83. Estoy tratando de removilizar la historia. Sí, creo que eran 83, 82, una cosa de eso, 84, qué sé yo. Valientes, en su mayoría, supuestamente iban a liberar a Cuba. Bien. Llega, desembarca el 2 de diciembre del año 1956. El 2 de diciembre del año 1956 desembarcan, le dan para encima, los estaban esperando. Qué casualidad, los estaban esperando. Qué casualidad que los estaban esperando, chicos. Qué bárbaros son. La gente de la inteligencia de Batista eran unas bestias, pero eran tan bestias que se dejaron tumbar. Use la inteligencia, la lógica. Bien, quedaron 12 de Ocana, Águila, 12. Los 12 de Granma. Se metieron para la loma. No los cogieron. Pero ¿cómo es eso? Que vienen, los atacan, acaban con ellos, los rodean, matan a Mazantín el torero y se les van 12. Pero ¿cómo es tan fácil eso ahí en toda esa zona oriente, ahí la zona por donde ellos desembarcaron y todo eso, que eso es cuadrarlo? No, porque lo dejaron escapar. Que si no sé quién, que si fulanito, y la historia esa que inventan. Coño, qué buena gente era Batista. Ese Batista era buena gente como loco. Para dejarlo escapar. O el que tuviera el frente de esa operación. ¡Qué buena gente! Recordemos también que hay veces que los presidentes y los grandes ejecutivos no saben lo que están haciendo los mediocres abajo.
Pero bueno. Y ya entonces en Oriente había un movimiento 26 de julio muy bien organizado en casi todas partes, principalmente en Holguín y en otros puntos que se ve cuando Oriente, que eran gente bárbara, baterías, revolucionarios, ¿no? Esa gente pueden que hubieran algunos que tenían algunos conceptos comunistoides, claro está, de cierto aditronamiento de carambola, escogidos, porque serían los cuadros del futuro. Y bueno, pues uno de esos se libraron, pero otros que tuvieran esa preparación también estorbaba. Entonces, por lo tanto, señores, ese mismo mes de diciembre del año 1996, entre el día 23 de diciembre y el día 26, eliminaron en Oriente a todo, y algunas partes también de la provincia, de otras provincias, pero principalmente los orientales, a todos los cabecillas, líderes, puntales, batería gorda y todo lo que se entendiera que iban a ir en contra de lo que Fidel Castro expusiera, y a la misma vez aprovechar para que esos alimentaran la sangre con su sangre la tierra, porque ya el pacto estaba hecho y habían ciertas combinaciones entre revolucionarios que eran parte del mismo gobierno de Cuba y del mismo ejército, que estaban en coordinación ya con esta jugada. Por esto es una conspiración bien perfecta. Bien, ¿qué pasó? Y eran creyentes. Acuérdense que en Cuba todo el mundo jugaba la huemba, la mayoría, y más si era afrocubano. Recuerden eso. Entonces, entre el 23 y el 26 de diciembre, las Pascuas Sangrientas. ¿Usted ha oído hablar de eso? De las Pascuas Sangrientas, búsquelo ahí en Google. ¿Qué pasó en Cuba las Pascuas Sangrientas? Para que ustedes vean cómo no dejaron títere con cabeza. En Oriente aparecían en cuantos lugares existían por ahí los muertos, acribillados a tiros, en las cunetas, en la parte de allá Oriente, en la Holguinera, por aquí, por allá, en Holguín, en la Holguinera, por allá, por la Loma de la Cruz, por allá, por acá, y Mazantín y el Toreo. Entonces, uno de los principales que le pasaron la cuchilla fue, hubieron dos, Luis Peña Martín y Oscar Lucero, una cosa de esa. Y creo que eran los dos más, eran más peligrosos para ellos. Claro que en Cuba existen escuelas o cosas que tienen nombre de eso, en Oriente, de esos líderes. Primera alimentación de eso y primera eliminación. Nótese que eran acribillados, eran sangre para la tierra. Posteriormente a las Pascuas Sangrientas, señores, pues ya en el año entrante viene el asalto al Palacio. Miren que es un pedacito de tiempo y a ellos nada. Los Castro nada, ni la batería al lado de ellos. Después se convirtieron en las baterías gordas gobernantes. No, esos no. Esos que estaban allá en la loma batallando con 4 gatos ahí, los héroes, los bárbaros, pero las bestias que estaban en la calle. La batería gorda revolucionaria de verdad que eran, de verdad que no eran ni comunistas ni una cosa esa. Señores, fueron eliminándose, poco a poco lo fueron eliminando porque lo lanzaban a la locura. Y miren cómo los iban eliminando y alimentando la tierra con su sangre. Entonces viene lo que fue el asalto al Palacio en el 1957. Barrieron con los líderes principales que habían ahí. Entre ellos José Antonio Echeverría, Juaniquito Pérez, el otro Carlos Gutiérrez, no sé quién, el Juaniquito. No sé. Se les escaparon unos cuantos ahí y se lograron esconder
y supuestamente no sé qué, que viene un chivatazo y que no sé qué pasa, y le dijeron dónde estaban, allí en Humboldt 7. 3 días después llegaron y en vez de arrestarlos, los asesinaron ahí mismo. Sangre para la tierra. La masacre de Humboldt 7 a los 3 días. Estamos hablando en el mismo mes de diciembre. Asalto al Palacio Presidencial. Señores, las galerías gordas revolucionarias, los que establecieron el 26 de julio, los movimientos que existieron en Cuba estudiantiles, esos que no imaginamos que se hubieran convertido en lo que se convirtieron esta gente después del año 59, fueron eliminados, molestaban, pero a la misma vez eran necesarios para alimentar su parto, para darle comida a los secretos que son los con los que ellos pactaron, que son, ya les dije, específicamente dos deidades combinadas, y una de ellas combina dos más, que es la muerte en masa y la enfermedad de la peste, Urunganga y Acaro. Pero ¿qué sucede? Que el pacto era directamente con Okun, allá abajo encadenado, que es horrible, y es el diablo mismo, y Acaro, que es la muerte en masa. Por eso es por lo que el video anterior siempre les estuve diciendo, hay que tener cuidado con Olokun, porque en Cuba le están dando Olokun a la madre de los tomates. Recordemos que los babalaos en Cuba, en su mayoría, estaban coordinados con el gobierno de Cuba. La Asociación Cultural Yoruba de Cuba y todos los babalaos falsos que se crearon en el año 72. Por eso la mayoría de los babalaos hoy en día son falsos o vienen de falsos. Muchos se creen que son babalaos y vienen de babalaos falsos establecidos después del año 1972. En esa conspiración de diseminar en Cuba lo que es IFA para destruir Palo, desacreditarlo y controlar la OCHA. Y se creó la Asociación Cultural Yoruba de Cuba. El primero que la fundó, que no fue Antonio Castañeda Márquez, que era un comunista, y después todos los comunistas que se reunieron, y vino toda esa jugada para entonces entregar el Olokun de Babalawo, cuando nunca jamás en la vida se le entregaba Olokun de Babalawo a nadie que no fuera Babalawo. Y ahora a partir de esa fecha es a la madre de los tomates, porque la que le faltó a eso, ¿verdad?, fue precisamente Feminita Gómez, que fue la que recibió el primer Olokun en su jugada y en su paripé y todo lo que hizo y toda la historia de Feminita Gómez, señores, y empezó entonces a darle Olokun a Mazantí y a todo el mundo de santero. Recordemos que eso es otra historia, pero cuando venimos a la entrega de lo que se llama la epidemia de Olokun en Cuba, es porque el primer pacto, o el pacto primero, el más principal, es combinación entre Okun, que es Olokun, Olo extensión, y Okun es lo horrible que representa la peste, la muerte, la enfermedad, el control, la destrucción y la madre de los tomates ahí abajo. Por eso está encadenado ahí abajo. ¿Por qué usted cree que está encadenado abajo al fondo del mar ahí? Encadenado. Señores, para usted tener esa deidad es pero extremadamente peligroso y hay que saberlo manejar. ¿Y qué es lo que han hecho? Simple y llanamente es cogerlo para precisamente que todo el mundo esté alimentando en Cuba a ese hierro que está en favor del régimen. ¿Y quién es el siguiente cómplice? Es el que lo distorsiona todo. El diablo de esta religión, el que sí come gente, que se llama, ¿quién? Eleba, que en el África le dicen papá Eleba, y es el que distorsiona, descontrola y acaba con medio mundo. Es el Echuo, es el mismo demonio en persona. Por lo tanto, tenían que tener la coordinación y la combinación entre el agua y el poder de lo que se lo chupa todo, y acaba con Mazantí del Terero, que es Okun, y Acaro, la muerte en masa, señores, y automáticamente combinado con
Baba Eleba, que es el que lo distorsiona, lo confunde todo y destruye todo, para precisamente influyera sobre las sociedades religiosas y creyentes, y que todo el mundo comenzara a meter sus eleguaces y sus cosas y sus elebas dentro de sus casas, que no pueden vivir dentro de las casas, porque la palabra laroye fue confundida, y por eso precisamente fue que por lo que utilizaron al eleba, para que lo confundieran todo. Y esto fue simplemente un adoctrinamiento de confusión tremenda y horrible, que es la que han puesto al mismo pueblo de Cuba completamente al servicio del secreto maléfico que tiene Cuba. El pacto de los Castro. No es así. No es lo así como yo estoy diciendo de estas deidades, de quienes se tratan. Usted no sabe nada. Usted quítese de esto, no siga creyendo en esto, porque si usted no entiende, no sabe y no acepta esta verdad que yo les estoy diciendo de estas deidades, entonces, señores, usted está cogido. Usted es de eso, de los que le han agarrado la mente y se la han controlado completa y totalmente. Usted sabe cuáles son de verdad los babalabos serios y de verdad. Son aquellos de ancestros, incluso hasta de antes de los que se nombran, porque tenemos que venir específicamente a recordar, y un día lo vamos a revelar, no lo voy a hacer ahora, pero lo voy a revelar en un momento determinado, quiénes eran todos los babalaos que estuvieron en el Gan Ebo, que se estableció en el año 1958 para precisamente alimentar a Okun y a Leleba, para darle la fuerza y la potencia, porque ya estaban cogiendo velocidad y tenían que triunfar ese mismo año, porque formaba parte del pacto. ¿Qué? ¿No? Lo siento por ti, como decía el difunto Obarero, Oba Jorge Ituriarte Salacó. Lo siento por ti. Que Dios Alá Olodumare lo bendiga a usted y a toda su familia.